Si crees que conoces Bolivia porque viste una foto del Salar de Uyuni o porque alguien te dijo que es un país sin mar, prepárate para que todo lo que creías saber quede completamente pulverizado. Bolivia esconde secretos geográficos tan absurdos, tan imposibles, tan fuera de cualquier lógica convencional, que los científicos llevan décadas intentando explicarlos sin respuestas definitivas. Estamos hablando de un país donde el cielo y la tierra se funden hasta volverse indistinguibles, donde los lagos cambian de color como si tuvieran humor propio, donde la selva más inaccesible del planeta guarda civilizaciones que la humanidad apenas está comenzando a descubrir. Cuando lleguemos al dato número 15, vas a entender por qué Bolivia no es simplemente un país sudamericano. Es uno de los experimentos geográficos más extraordinarios que la Tierra ha ejecutado en toda su historia. ¿Listo para que tu cabeza explote? Si todavía no estás suscrito, hazlo ahora mismo, porque estás en uno de los pocos canales donde cada video te hará descubrir algo completamente inesperado. Dato número 1. El espejo más grande del planeta que no está hecho de vidrio. Detente un momento y procesa esto. Existe un lugar en Bolivia donde el cielo y la tierra se convierten en una sola cosa. Donde el horizonte desaparece por completo. El Salar de Uyuni cubre 10.582 kilómetros cuadrados de sal cristalizada a 3.656 metros de altitud, convirtiéndolo en el desierto de sal más extenso del planeta, 11 veces más grande que el Salar de Bonneville en Estados Unidos. Pero lo que convierte a Uyuni en algo único no es su tamaño, sino lo que ocurre en la temporada de lluvias. Una capa de apenas centímetros de agua transforma su superficie en el espejo natural más perfecto del mundo. La planitud del salar es tan extrema, con variaciones de apenas 50 centímetros en toda su extensión, que el agua refleja el cielo con una precisión que ningún espejo fabricado por el ser humano ha igualado. Las fotografías que ves parecen editadas, imposibles. No lo están. Y debajo de esa sal se esconde algo que cambiará el mundo. Uyuni contiene entre el 50 y el 70% de las reservas mundiales de litio, el mineral que alimenta cada batería de teléfono, computadora y automóvil eléctrico del planeta. Bolivia no tiene solo el espejo más grande del mundo. Tiene la batería más grande del mundo enterrada debajo de él. Dato número 2. El lago navegable más alto del planeta, con olas y tormentas como un océano en miniatura. Con 8.372 kilómetros cuadrados de superficie a 3.812 metros sobre el nivel del mar, el lago Titicaca es el lago navegable más alto del planeta y el más grande de América del Sur en volumen. Pero lo que lo hace desconcertante no es ninguno de esos datos. Es su comportamiento. A casi 4 kilómetros de altitud, el Titicaca genera tormentas con olas de hasta 3 metros y corrientes internas que ningún lago de llanura podría producir. Dentro del lago viven especies que no existen en ningún otro lugar, incluyendo la rana gigante del Titicaca, un anfibio de hasta 50 centímetros que respira exclusivamente a través de su piel porque a esa altitud el oxígeno es tan escaso que los pulmones no alcanzan. Y en sus profundidades, que llegan hasta los 281 metros, los arqueólogos submarinos han encontrado templos y estructuras de piedra que pertenecieron a civilizaciones anteriores a los incas, enterradas bajo el agua hace más de 1000 años. Dato número 3. La capital más alta del mundo, construida en un cañón para escapar del viento que lo congela todo. La Paz es una hazaña de adaptación geográfica sin equivalente en el planeta. Está construida dentro de un cañón a 3.650 metros de altitud, rodeada por el altiplano boliviano que la circunda a más de 4.000 metros. Los fundadores eligieron ese cañón específicamente porque sus paredes rocosas protegen de los vientos que a esa altitud congelan todo lo que encuentran. El resultado es una ciudad de más de 1 millón de habitantes construida en vertical, descendiendo por las laderas del cañón en una arquitectura que desafía cualquier lógica urbanística convencional. Por encima de La Paz, a 4.150 metros, está El Alto, ciudad que creció en el borde del altiplano hasta convertirse en la urbe más alta del mundo con más de 1 millón de habitantes. El teleférico que conecta a ambas ciudades opera a altitudes donde los aviones empiezan a necesitar oxígeno adicional. Es transporte urbano cotidiano para millones de personas en condiciones que los alpinistas considerarían un desafío serio. Dato número 4. La selva más inaccesible del planeta que guarda ciudades perdidas que la ciencia acaba de comenzar a encontrar. La región amazónica boliviana cubre aproximadamente el 40% del territorio nacional y es una de las zonas menos exploradas del planeta. La combinación de selva densa,
ríos que cambian de curso con cada temporada de lluvias e inundaciones que cubren regiones enteras durante meses ha protegido esta región durante siglos. Pero la tecnología LIDAR, ese radar láser capaz de ver a través del techo de los árboles, ha comenzado a revelar lo que estaba escondido bajo esa vegetación. Los resultados dejaron a los arqueólogos sin palabras. Bajo la selva boliviana existen redes de ciudades prehispánicas conectadas por calzadas elevadas, sistemas de canales y estructuras monumentales de una civilización capaz de sostener decenas de miles de habitantes en plena Amazonía. La cultura Casarabe, identificada apenas en 2022, tenía ciudades de más de 150 hectáreas conectadas a través de cientos de kilómetros de caminos elevados sobre la llanura inundable. Bolivia no solo tiene selva sin explorar. Tiene civilizaciones enteras esperando debajo de esa selva. Dato número 5. El desierto que cambia de color 3 veces al día y donde flamencos rosados viven a más de 4.000 metros de altitud. En el extremo suroeste boliviano existe un paisaje que el cerebro humano se niega a aceptar como real. La Reserva Eduardo Avaroa contiene fenómenos geográficos imposibles que no tienen equivalente en el planeta. Las montañas son de un rojo intenso que al amanecer se vuelve naranja encendido, al mediodía adquiere tonos ocres y al atardecer se transforma en púrpura, todo por los minerales volcánicos en la roca y el ángulo de la luz a gran altitud. En medio de ese desierto existen lagunas de colores igualmente imposibles. La laguna colorada tiene un color rojo intenso producido por algas y sedimentos de bórax. La laguna verde cambia de turquesa a verde intenso según la velocidad del viento, porque son las partículas en suspensión las que determinan el tono exacto. Y en esas lagunas, a más de 4.200 metros de altitud, viven colonias de flamencos rosados que se alimentan de las algas que ningún otro animal puede digerir. Es un ecosistema que no debería existir, funcionando perfectamente en condiciones que desafían cualquier expectativa biológica. Dato número 6. El altiplano más grande del hemisferio occidental, levantado desde el fondo del Océano Pacífico. El altiplano boliviano-peruano es la segunda meseta más alta del mundo después del Tíbet, con una altitud promedio de 3.750 metros y una extensión de 200.000 kilómetros cuadrados. Esta estructura fue creada por la colisión de la placa de Nazca con la placa sudamericana durante decenas de millones de años, un proceso que continúa activo y que sigue empujando hacia arriba roca que alguna vez estuvo en el fondo del océano. Los geólogos han encontrado en sus rocas fósiles de organismos marinos a más de 4 kilómetros de altitud, prueba irrefutable de que lo que hoy es el techo de América del Sur estuvo sumergido bajo el mar en un pasado geológico relativamente reciente. Y en la esquina suroeste del altiplano, los géiseres de sol de mañana expulsan vapor y agua hirviente a 4.850 metros de altitud, en la mayor concentración de actividad geotérmica de toda América del Sur, recordando que debajo de ese paisaje aparentemente quieto el planeta sigue vivo y en movimiento. Dato número 7. El río que ejecuta la caída altitudinal más dramática del planeta en cuestión de kilómetros. Una parte significativa de las nacientes del Amazonas está en Bolivia. El río Beni, el Mamoré y el Madre de Dios nacen en las laderas orientales de los Andes bolivianos y descienden hacia la cuenca amazónica aportando volúmenes de agua que los científicos calculan en decenas de miles de metros cúbicos por segundo en temporada de lluvias. Lo verdaderamente extraordinario es cómo lo hacen. En cuestión de kilómetros, bajan desde los 6.000 metros de los picos andinos hasta menos de 200 metros en las llanuras amazónicas. El río Beni pasa por el Cañón de Bala, una garganta de paredes casi verticales donde el río transita de ecosistema andino a ecosistema amazónico en una distancia que se puede recorrer en horas, atravesando en ese trayecto más variación climática y biológica que la que existe entre el Ártico y el Ecuador. Es una de las transiciones ecológicas más abruptas y más densas en biodiversidad que existen en el planeta. Dato número 8. El país sin mar que tiene una armada naval activa y acceso fluvial a 2 océanos. Bolivia perdió su acceso al Océano Pacífico en 1879. Lo que casi nadie sabe es lo que hizo con esa pérdida geográfica. Mantiene una armada nacional con más de 5.000 efectivos que opera en el lago Titicaca y en los principales ríos del país. Su sede está en una ciudad sin mar, a casi 4 kilómetros de altitud sobre el nivel del mar. Cada 23 de marzo el país entero celebra el Día del Mar en conmemoración de la salida al Pacífico que Bolivia considera pendiente de recuperación.
Pero la geografía ha creado algo fascinante, un sistema fluvial de más de 14.000 kilómetros de ríos navegables que conectan al país con el Atlántico a través de la cuenca amazónica y con Argentina y Uruguay a través de la cuenca del Plata. Bolivia es un país sin océano que tiene acceso fluvial a dos océanos distintos sin cruzar ninguna frontera terrestre internacional. Dato número 9. El bosque que crece en las nubes y que tiene más aves que toda Europa. Entre los 1.000 y los 3.500 metros de altitud en las laderas orientales de los Andes bolivianos existe una franja de territorio que los ecólogos consideran uno de los sistemas biológicos más ricos del planeta. Los yungas son bosques de niebla donde la humedad amazónica choca con la frialdad andina, creando condiciones de neblina casi perpetua y una disponibilidad de agua tan constante que los árboles crecen cubiertos de musgo, bromelias y orquídeas desde las raíces hasta las últimas ramas. En esta franja viven más de 1.000 especies de aves, cifra que supera la totalidad de especies registradas en toda Europa. Bolivia en su conjunto tiene catalogadas más de 1.400 especies de aves, más que México, más que todos los países de Europa combinados. Los yungas son la joya de esa riqueza, con endemismos que no existen en ningún otro punto del planeta y ecosistemas tan frágiles que la alteración de unos pocos grados puede destruir en años lo que la evolución tardó millones de años en construir. Dato número 10. El desierto de piedra esculpido durante millones de años en formas que ninguna imaginación humana puede superar. A más de 4.500 metros de altitud en el altiplano sur, el viento ha trabajado durante millones de años creando el resultado más improbable de la geología boliviana. El desierto de Siloli contiene formaciones de roca volcánica esculpidas en figuras que desafían cualquier expectativa sobre lo que el tiempo puede hacer cuando trabaja sin prisa. El árbol de piedra es una roca de 7 metros que se estrecha dramáticamente en su base, con la copa expandida y la base tan delgada que parece imposible que siga en pie después de los vientos constantes que la rodean. Esos vientos superan los 100 kilómetros por hora y cargan partículas de arena volcánica que actúan como papel de lija durante siglos, puliendo lo blando y dejando expuesto lo duro. En kilómetros a la redonda existen decenas de estas formaciones, cada una completamente única, creando un museo al aire libre a 4.500 metros donde la entrada es libre y el único artista es el tiempo. Dato número 11. La ciudad que financió el mundo moderno y cuya montaña fue vaciada desde adentro. Potosí es hoy una ciudad de poco más de 200.000 habitantes a 3.967 metros de altitud. Pero en los siglos XVI y XVII era la más grande del hemisferio occidental, con una población que superaba la de Londres, París y Madrid. La razón es el Cerro Rico, una montaña de 4.782 metros que en 1545 resultó ser prácticamente sólida en plata. Durante más de 2 siglos, las minas de Potosí extrajeron tanta plata que los historiadores estiman que la cantidad total habría alcanzado para tender un puente desde Bolivia hasta España. Esa plata financió guerras europeas y creó el sistema monetario global moderno. La expresión vale un Potosí viene literalmente de esta montaña boliviana. Y el Cerro Rico hoy está hueco. Los ingenieros calculan que los túneles interiores han debilitado la estructura hasta el punto de que existe riesgo real de colapso parcial. Los mineros siguen entrando hoy, extrayendo zinc y plata en condiciones casi medievales, en las entrañas de la montaña que construyó el mundo moderno. Dato número 12. Los glaciares tropicales más importantes del planeta se están derritiendo sobre La Paz en tiempo real. Bolivia tiene glaciares en el trópico, una anomalía física que solo se explica por la altitud extrema del altiplano andino. El Nevado Huayna Potosí, a 6.088 metros, tiene glaciares que abastecen de agua potable a más de 1 millón de habitantes de La Paz y el Alto. El Chacaltaya fue alguna vez la pista de esquí más alta del mundo en funcionamiento. Desapareció completamente en 2009, décadas antes de lo que predecían los modelos climáticos más pesimistas. El Illimani, el nevado de 6.438 metros que vigila el horizonte de La Paz desde el oriente, lleva siglos siendo el símbolo visual de la ciudad. Los científicos que estudian sus núcleos de hielo han extraído registros climáticos de los últimos 25.000 años, una biblioteca de la atmósfera terrestre encerrada en hielo que se derrite a una velocidad que hace 2 décadas nadie consideró posible. Bolivia está perdiendo su memoria climática y su principal fuente de agua al mismo tiempo. Dato número 13. La mayor concentración de ecosistemas distintos en un solo territorio del hemisferio occidental. Bolivia no tiene mar.
Pero tiene selva amazónica, altiplano seco, bosques nubosos, desiertos volcánicos, sabanas inundables, valles tropicales y glaciares andinos conviviendo dentro de sus fronteras. 6 de los 9 grandes biomas del planeta tienen representación en su territorio. Los llanos de Moxos en el norte son una sabana inundable de más de 100.000 kilómetros cuadrados que en temporada de lluvia se convierte en el mayor humedal de América del Sur, hogar del delfín rosado de río, del caimán negro y de miles de especies de peces que en la temporada seca quedan confinados en lagunas que funcionan como arcos de Noé biológicos hasta que las aguas regresen. El contraste entre los extremos del territorio boliviano puede ser mayor que el contraste entre cualquier par de países elegidos al azar en el mapa del mundo. Dato número 14. El territorio donde la Amazonía, los Andes y el Cerrado se fusionan en el punto de mayor biodiversidad del hemisferio. La Chiquitanía boliviana, en el oriente del país, es una transición ecológica que los científicos llevan décadas intentando clasificar. No es Amazonía. No es sabana. No es bosque seco. Es un ecosistema donde todas esas categorías conviven y se mezclan creando algo que no existe en ningún otro lugar del planeta. Más de 2.500 especies de plantas, 620 de aves y 150 de mamíferos habitan esta región prácticamente desconocida para la ciencia hasta hace relativamente poco tiempo. Las misiones jesuíticas construidas aquí entre los siglos XVII y XVIII, hoy declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, sobrevivieron siglos de aislamiento precisamente porque la naturaleza que las rodeaba las protegió mejor que cualquier muralla humana. Y esa misma naturaleza sigue siendo la frontera entre lo conocido y lo que todavía espera ser descubierto. Dato número 15. El país que concentra el 20% de todas las especies de la Tierra en menos del 1% de la superficie del planeta. Este es el dato que lo resume todo y que cambia de manera permanente la forma en que ves a Bolivia en el mapa. Bolivia tiene 1.098.581 kilómetros cuadrados, aproximadamente el 0.7% de la superficie terrestre. Y sin embargo, dentro de ese territorio viven más de 40.000 especies de plantas, más de 1.400 de aves, más de 300 de mamíferos, más de 270 de reptiles, más de 200 de anfibios y más de 6.000 especies de mariposas, la mayor diversidad de mariposas por kilómetro cuadrado del planeta. Los científicos calculan que Bolivia alberga cerca del 20% de todas las formas de vida conocidas en la Tierra. 20 de cada 100 especies que existen en este planeta tienen representación dentro de las fronteras de un país que el mundo frecuentemente olvida mencionar cuando habla de biodiversidad. La razón está en la geografía. Bolivia es el punto donde los Andes, la Amazonía, el Cerrado y los valles tropicales convergen en un mismo territorio, creando una superposición de ecosistemas que en ningún otro punto del planeta se da con esa intensidad y esa escala. Bolivia no es solo un país biodiverso. Es el lugar donde la vida en la Tierra decidió concentrarse con más fuerza que en ningún otro punto del hemisferio occidental. Y el hecho de que la mayor parte del mundo todavía no lo sepa es, quizás, el dato más impactante de todos. Ahí lo tienen. Bolivia no es simplemente un punto en el mapa de América del Sur. Es el lugar donde el cielo se refleja en la tierra, donde las civilizaciones duermen bajo la selva esperando ser encontradas, donde los volcanes conviven con los flamencos, donde el viento esculpe museos de piedra a más de 4.000 metros y donde la biodiversidad del planeta alcanza su mayor concentración. Si este video transformó la manera en que ves a este país extraordinario, dale like y suscríbete para más contenido que cambia la forma en que entiendes el mundo. Compártelo con alguien que necesite saber que Bolivia lleva siglos guardando estos secretos y que ya era hora de que alguien nos contara. ¿Cuál de los 15 datos te dejó más impactado? Cuéntame en los comentarios.